Los leones son considerados reyes de los animales, pero ¿y si te dijera que los leones actuales son solo una sombra de lo que fueron antes? En este ranking te mostraré 6 especies de leones más peligrosas y grandes que ya se extinguieron. Puesto 6, Marosi, el león moteado de montaña. Panthera leo maculatus. El Marosi es un verdadero misterio en la historia de los leones. Fue descubierto en la década de 1930 en las montañas Aberdare de Kenia. Cazadores informaron sobre leones que eran notablemente más pequeños que los conocidos leones de la sabana y que, de manera inusual, mantenían sus manchas incluso de adultos. Normalmente, los leones pierden sus manchas juveniles, pero en el caso del Marosi, este patrón permanecía. ¿Era una subespecie propia? ¿O solo una población aislada que se había adaptado a las tierras altas? Su pequeño tamaño lo convierte en el león más pequeño de esta lista, pero no debería subestimarse. En su hábitat agreste, tuvo que adaptarse a las bajas temperaturas y a los empinados bosques de montaña, convirtiéndose en un cazador ágil, un león misterioso que demuestra cuán diversos eran realmente los reyes de los animales. Pero en comparación con su pariente más cercano, el Marosi era solo un enano. Puesto 5. León asiático. El último sobreviviente, Panthera leo persica. En sentido estricto, el león asiático no está extinto, pero casi. Hoy en día, solo unos 600 ejemplares viven en el Parque Nacional de Gir, en la India, y aún así se considera el último vestigio de una población que alguna vez fue enorme y se extendía desde Grecia hasta la India. Se diferencia del león africano por su menor tamaño corporal, una melena más oscura y unos pliegues abdominales notablemente largos. Antiguamente eran utilizados en las arenas romanas como oponentes de los gladiadores, una muestra de su fuerza y peligrosidad. Pero la caza colonial y la destrucción de su hábitat redujeron al león asiático casi a la extinción. Hoy en día está estrictamente protegido, pero su futuro sigue siendo incierto. Un león que sobrevivió. Pobre. Pero el siguiente fue un rey en el norte de África y su melena se volvió legendaria. Cuarto puesto, león de Berbería, rey de las montañas del Atlas. Panthera leo a especies. El león de Berbería todavía hoy se considera el rey de reyes. Vivía en los bosques y montañas del norte de África, desde Marruecos hasta Egipto, y era famoso por su enorme y majestuosa melena oscura, la cual cubría casi todo su cuerpo. Muchos historiadores creen que el león de Berbería fue el modelo para las representaciones antiguas de leones, desde el Coliseo romano hasta los relieves egipcios. No era el león más grande, pero sí uno de los más impresionantes y majestuosos. Cazadores coloniales europeos informaron que un león de Berbería adulto podía arrancar a un jinete de su caballo de un solo salto. Trágicamente, se cree que el último león de Berbería en libertad fue abatido a principios del siglo XX en Marruecos. Solo los descendientes en zoológicos se dice que aún conservan parte de su material genético. El león real, majestuoso e imponente, más grande que un símbolo, más grande que la vida misma. Pero ¿qué pasaría si un león fuera aún más grande y mucho más aterrador, con una melena negra aún más imponente y aún más peso? Puesto 3. El león del Cabo, el fantasma del sur. Panthera leo melanochaita. El león del Cabo vivía en el extremo sur de África, especialmente en la región del Cabo. Era famoso por su enorme tamaño corporal y su impresionante melena negra, que lo hacía especialmente intimidante. Ya los primeros colonos en Sudáfrica relataban con temor sobre leones gigantes que se comportaban de manera especialmente agresiva y que a menudo aparecían en manadas. Los cazadores del siglo XIX lo consideraban la más peligrosa de todas las especies de leones africanos, pero su tamaño fue su perdición. Era considerado un trofeo, un símbolo de valentía y poder.
Ya a finales del siglo XIX estaba casi extinguido. El último león del Cabo probablemente murió alrededor de 1860. Un gigante de melena negra, intimidante e impresionante. Pero el siguiente no era un cazador de la sabana, sino un gigante de la edad de hielo, inmortalizado por los humanos en las cuevas. Puesto 2. El león cavernario, el símbolo de la edad de hielo. Panthera leos pelea. El león cavernario fue uno de los leones más grandes de la historia de la Tierra. Vivió en Europa, Asia y Norteamérica durante la Edad de Hielo y se hizo tan famoso que incluso fue inmortalizado en pinturas rupestres, por ejemplo en Chauvet, Francia. A diferencia de los leones actuales, no tenía melena, sino que probablemente tenía el pelo corto, perfecto para el clima frío. Su tamaño superaba al de cualquier león moderno, su constitución era robusta y musculosa. El león cavernario probablemente cazaba en manada y fue uno de los enemigos más peligrosos del ser humano primitivo. Los hallazgos arqueológicos muestran que nuestros antepasados tanto fueron cazados por él como lo cazaron a él. Sus huesos se encuentran en tumbas rituales y en lugares de culto. Un león majestuoso, más grande que cualquier felino moderno y profundamente arraigado en la memoria cultural de la humanidad. Pero aún fue superado por uno solo, el león más grande de todos los tiempos. Primer lugar, león americano, el titán entre los felinos, Panthera atrox. El león americano era un verdadero gigante, con más de 3,5 metros de longitud y un peso de hasta 520 kilogramos, fue la especie de león más grande que jamás existió. Más grande que un tigre, más fuerte que un león de las cavernas. Vivió durante la Edad de Hielo en Norte y Sudamérica y probablemente fue el depredador supremo de su continente. Sus restos óseos hallados en la famosa fosa de Alquitrán de la Brea, en California, muestran que pudo haber cazado en grandes manadas, similar a los leones actuales. Con esa fuerza, no solo podía abatir caballos y ciervos, sino incluso atacar a mamuts y mastodontes jóvenes. Las personas que veían al león americano no tenían ninguna oportunidad. Era demasiado rápido, demasiado fuerte, demasiado inteligente. Hace unos 10.000 años probablemente desapareció debido al cambio climático y la llegada del ser humano. Pero su legado perdura como el león más grande que jamás gobernó la Tierra. El titán entre los leones, insuperable en tamaño, fuerza y ferocidad.